Es un libro coordinado por la doctora María Cristina Rosas y en esta ocasión el doctor Alejandro Martínez Serra, profesor de la FES Aragón y también de la Universidad La Salle, quien nos va a dar los comentarios. Posteriormente la doctora Cristina hablará sobre la ONU. Adelante. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar presente en este momento en la presentación del libro 80 años de la ONU, sobre todo, en primer lugar, por un motivo muy especial. La doctora María Cristina me invita para colaborar en el libro, en un capítulo sobre la Secretaría General de la ONU. Y también, pues, en agradecimiento a esa confianza que me tuvo, pues es un gusto para mí estar presente en este momento con ustedes. Por cierto, voy a hacer un comercial, si me lo permite, doctora. El libro no se está vendiendo actualmente en las instalaciones de la feria. Hemos platicado en algunas otras ocasiones con la doctora y en México hay un grave problema de distribución del material bibliográfico. En ese sentido, pues la doctora hace un esfuerzo muy importante para que estos temas se puedan visibilizar. No solo nos quedemos con la visión anglosajona, ella siempre trabaja temas de vanguardia. El año pasado se cumplieron 80 años de la ONU y en ese sentido, pues es una lástima que en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería no se encuentre presente el libro. Si alguien en un momento dado tuviera la posibilidad de adquirirlo, sería una muy importante posibilidad de acceder a este material. El año pasado salió el libro y en ese sentido, pues me gustaría comentar que la doctora, a partir de una temática muy importante, la Organización de Naciones Unidas cumple 80 años y en ese sentido, de 1945, cuando se crea la organización con la Carta de San Francisco, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se ponen las condiciones para esta organización, cuyo objetivo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y también la cooperación internacional para el desarrollo. Muy cuestionada la organización, puesto que tenemos conflictos armados prácticamente en los 4 continentes, menos en Oceanía. Creo que ahí se salvan un poco, en Oceanía se salvan un poco, pero tenemos la mayor violencia en África, en Medio Oriente, en Europa, con el conflicto ucraniano, que mañana cumple 4 años también ese conflicto, y no se diga la situación del continente americano. Hace un momento platicaba la doctora Rosas la situación de violencia que se vive en algunos estados, incluso de la propia República Mexicana. En ese sentido, la ONU desafortunadamente ha carecido de mecanismos para solucionar esos conflictos. Sin embargo, su gran meta, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a propósito de una confrontación de carácter mundial, hasta hoy lo ha cumplido. 80 años después lo ha cumplido. Tenemos conflictos bélicos de carácter regional, algunos de carácter interno, otros entre diferentes actores, pero una guerra de esas dimensiones no la hemos tenido. Tenemos una carrera armamentista que tiene presencia precisamente en el ámbito de unas potencias que cuentan con las armas nucleares, pero hasta ahorita no hemos desencadenado un conflicto de esa naturaleza. Al respecto, la doctora Rosas también toma el subtítulo de la obra, ¿qué debe de cambiar? Luego de 80 años se pone precisamente esa gran pregunta, ¿qué debería de cambiar en la ONU para que mejoraran sus condiciones? En particular, en la primera parte de la obra se hace una referencia a los órganos que forman parte de la organización. Ya sabemos, Asamblea General, Secretaría General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria, cuyo origen era precisamente la administración de antiguas colonias que se les habían quitado a los perdedores en la Primera Guerra Mundial y que se les da ahora la figura de administración fiduciaria. Antes se les llamaba mandatos. Por cierto, hasta actualmente ya no existe ninguna entidad con esa característica, es un órgano que ya no tiene vigencia, aunque en este caso se hacen algunas propuestas para el mejoramiento. Por cierto, en este primer apartado, pues encontramos el capítulo que les comento que yo trabajé y obviamente que aquí tenemos un tema
de coyuntura. Yo incluso le decía a la doctora que en una segunda edición de la obra se podrían incluir temáticas que han estado presentes en los últimos años. Este año se va a elegir a un nuevo secretario general y la tendencia en términos de una sociedad cada vez más abierta y donde la mujer tiene una presencia a nivel de toma de decisiones. En el caso mexicano tenemos a la primer presidenta, ya está la posibilidad a nivel Organización de Naciones Unidas que una mujer ocupe el cargo de secretaria general. Hay otra tendencia que también tiene el caso de la secretaria general, que se va presentando en diferentes regiones. El primer secretario general fue de un país nórdico y así sucesivamente hemos tenido secretarios generales africanos, secretarios generales asiáticos, actualmente sería Myanmar, antes era Birmania, luego Corea del Sur, y también secretarios generales europeos, sobre todo de países que no tienen una gran influencia en el contexto de esas potencias nucleares. El actual secretario general es portugués, y en ese aspecto también ya hemos tenido un secretario general latinoamericano y todo parecería indicar que el escenario sería para otro secretario general latinoamericano. Parecería, yo le decía ahorita a la doctora María Cristina, que el voto latinoamericano está dividido. Hay una propuesta chilena, hay una propuesta argentina. Platicábamos que el año pasado había una iniciativa de la actual secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que ya no se materializó. También está una propuesta de una política costarricense. En ese sentido, pues el voto latinoamericano refleja la desunión de la región. Y en ese sentido, continuamos con el resto de la obra, donde se va a presentar esta idea otra vez, ¿qué debe de cambiar? Al interior del Consejo de Seguridad hay algunas otras potencias que consideran que el equilibrio de poder de 1945 ya no refleja las condiciones actuales de principios y ya la tercera década del siglo XXI, y hay por ahí algunas iniciativas y se materializan en capítulos donde habría la posibilidad de que se diera una transformación del Consejo de Seguridad. Obviamente que los integrantes permanentes tendrían que estar a favor de poder llevar a cabo dicha transformación. También se materializa a lo largo de la obra otras propuestas, sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, y también problemáticas que actualmente afectan a nuestra sociedad internacional, temas por ejemplo como los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, el tema de nuevo de esta carrera armamentista que no la vemos pero está ahí presente, y obviamente que en esa circunstancia la obra se convierte como un tema de mucha actualidad, sobre todo porque la tendencia actualmente en muchos líderes mundiales es ya no favorecer el multilateralismo, sino buscar la propuesta en forma bilateral o incluso sin ni siquiera tomar en cuenta estas iniciativas. Y tenemos el caso de Venezuela, donde no se consulta a nadie más que a la estructura militar estadounidense para intervenir en este territorio. Y el derecho internacional queda en segundo o en tercer término. Entonces, sí hay en este sentido una actualidad de la obra por el tema de la falta de apoyo al multilateralismo. La actual presidencia en Estados Unidos con Donald Trump no cree en estas instituciones, ha limitado el presupuesto a la ONU, y en ese aspecto pues sí nos vamos a encontrar con que la ONU, no sé si recuerda doctora, yo lo comentaba el año pasado, es hija de Estados Unidos, porque Estados Unidos junto con los aliados crean ese nuevo orden internacional después de 1945, y actualmente Estados Unidos está negando su paternidad como aquellos padres que no quieren dar pensión alimenticia, y Donald Trump no está dando ninguna posibilidad presupuestalmente hablando. El segundo participante en temas de presupuesto es China, y aquí nos quedamos como el juego de lo que hace la mano hace la atrás. Si Trump no está aportando, pues China está
retrasando un poco sus aportaciones. Aquí la gran incógnita que podríamos presentarnos es que tenemos que defender la ONU, porque más allá de las críticas, insisto, para esos conflictos de carácter regional, ha habido grandes avances en temas de cooperación para el desarrollo. La doctora María Cristina tiene varias obras al respecto, ahorita nos platicaba de su libro que va a publicar este año, y precisamente si no es gracias a la ONU, muchos en este momento quizá tendríamos todavía la presencia de el SARS-CoV-2 COVID-19, que fue gracias a una organización dentro del sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que se dieron aspectos de cooperación internacional para la búsqueda de medidas sanitarias para resolver esta crisis pandémica. En ese aspecto, ese sería solo un ejemplo de lo que hace esta organización trabajando por la búsqueda de acciones a nivel internacional. No solo es el conflicto bélico como tal, la ONU tiene presencia en búsqueda de solución con crisis alimentarias, en las actividades, por ejemplo, más sencillas que pudiéramos imaginarnos, hay presencia de organizaciones que se desprenden de la ONU. Por ejemplo, el caso de una carta que va de un país A a un país B, ahí está una organización del sistema de Naciones Unidas, la Unión Postal Universal, por ejemplo. Entonces, todo eso lo necesitamos valorar e impulsar ese apoyo a esta organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Martínez Serrano. Y bueno, sí, efectivamente, si ustedes logran adquirir el libro, va a ser muy interesante los datos que pone la doctora Cristina Rosas. Ella dice, en 1945 eran 2.300 millones de personas y había 56 países. 80 años después hay más de 190 países y la población son 6.000 millones más. Esos son los datos, a grosso modo, de lo que ella dice en la introducción del libro. Y sí es muy interesante, posiblemente tendrá que hacer un nuevo libro, la parte 2, porque justo leía yo que hay un nuevo país, yo no sé si ya es país, de Somalia, se llama Somolandia, y fue reconocido hace unos días por Israel. Y eso es muy interesante porque justo está en lo que es el Cuerno de África, pero también es en las relaciones que hay en esta parte geopolítica y geoestratégica para las potencias, no solamente de Estados Unidos, sino también de China. Y bueno, yo no soy la especialista, le damos la palabra a la doctora Cristina Rosas para que nos hable sobre su libro. Gracias. Muchas gracias a la doctora Girón, gracias al maestro Martínez Serrano, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están por aquí. Me da gusto ver en el auditorio a pequeñitas que son lectoras también. Qué gusto, bienvenidas. Y a todos los demás, por supuesto, y a todas las demás. Bien, les quiero contar brevemente sobre el contenido de esta obra. Ya el maestro Martínez Serrano se refirió a algunos aspectos que cubrimos, pero esta obra la pensé en 2024 como una necesidad para valorar los logros, pero también las deficiencias que tiene Naciones Unidas. Hay muy mala prensa respecto a la ONU. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene, aparte de todos los que normalmente se mencionan, son sus relaciones públicas. La ONU hace un gran trabajo, hace muchas cosas, pero nadie lo ve y no lo sabe comunicar. Entren a las redes sociales de Naciones Unidas, entren a las redes sociales del secretario general de Guterres, de Antonio Guterres, y verán la cantidad de likes que tiene. En alguna ocasión yo di like, fui la tercera persona en varios días en darle like a un comentario que hizo Antonio Guterres. No es sexy, no le interesa a la gente, no sabe comunicar el trabajo que hace Naciones Unidas, y cuando no lo sabes comunicar en una época donde vivimos en lo instantáneo y vivimos de imágenes y vivimos
de noticias al minuto o al segundo, y donde tenemos al reportero ciudadano generando información, entonces ahí tienes un problema. Pero quiero comentarles sobre cómo se desarrolló esta obra. Me di a la tarea de convocar a 24 autores. Son 24 autores los que van a encontrar en la obra, que como comentaba el maestro Martínez Serrano, traemos algunos ejemplares aquí para quien esté interesado, si desean adquirirlo. Lamentablemente no pudimos gestionar la venta aquí en la feria, pero bueno, independientemente de eso, tenemos 24 autores que en 4 grandes apartados de la obra explican. En la primera parte, el análisis sobre los 6 órganos fundamentales de la ONU: Consejo de Seguridad, Asamblea General, ECOSOC, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Luego nos vamos a un segundo apartado dedicado a las potencias en el Consejo de Seguridad, y ahí se hace una revisión del rol de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y ustedes me dirán, ¿y el Reino Unido y Francia? Bueno, les recuerdo, este apartado está dedicado a potencias. Hay un tercer apartado dedicado a los suspirantes. Hay varios países que desde hace tiempo han estado buscando incorporarse como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Países como Alemania, países como Japón, India y, por supuesto, Brasil. Por cierto, Lula da Silva ahora está en India en visita de Estado. Sí, se reunió, hay unas fotos muy interesantes con Narendra Modi. Ellos dos son suspirantes de larga data y ellos aspiran a ser miembros permanentes. Si se puede con derecho de veto, mejor. Y si no, ya dijeron, si no nos quieren dar derecho de veto está bien, pero queremos ser miembros permanentes. Estos países tienen diferentes cualidades, pero también diversas insuficiencias para poder incorporarse a una membresía permanente y ser gestores de la agenda más importante de Naciones Unidas, que es la agenda de paz y seguridad internacional. Muchos creemos que aumentar la membresía del Consejo de Seguridad no nos va a resolver la vida, ni va a detener los diversos conflictos que se producen en el mundo. La realidad es que Naciones Unidas requiere una profunda reforma en todos los niveles, y únicamente pensar en el Consejo de Seguridad como el origen de todos los males y posiblemente la solución a todos los desafíos no parece lo más correcto. Tenemos que mirar también a los otros órganos fundamentales de la institución. Pero este apartado es interesante también porque Alemania y Japón en la Carta de la ONU son mencionados como países enemigos, porque esta carta fue redactada en 1945, entonces ese lenguaje de países enemigos, que lo eran en 1945, se quedó. Para quitarle lo de países enemigos, a Japón le molesta mucho. Dice, yo no soy país enemigo, yo aporto mucho dinero a Naciones Unidas. Sí, perdónanos la vida, pero él quiere que desaparezca esta denominación de país enemigo. Alemania otro tanto. Para hacer este cambio y cambiar muchas cosas se requiere reabrir la Carta de Naciones Unidas, y ya saben cómo es esto. Si reabrimos la Carta para una reforma, habrá quien también quiera cambiar cosas, y con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, yo recomendaría mejor quedarnos como estamos, ¿sí? El tema de la Carta no lo movamos por ahora, es demasiado arriesgado. Él es además antimultilateralista, es nacionalista, es aislacionista y todo lo que termina en ista. Por lo tanto, es muy difícil negociar con un personaje que considera que la ONU es ingrata, como aquella canción de Café Tacuba, eres una ingrata, porque Estados Unidos le da dinero a la ONU y los miembros de la ONU critican a Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, Estados Unidos dice que los contribuyentes estadounidenses no tienen por qué estar financiando a una institución mal agradecida. Un cuarto apartado de esta obra está dedicada a los temas de la agenda global, los actuales, los nuevos y otros que han estado presentes a lo largo de la vida de la ONU, a lo largo de estos 80 años. Déjenme decirles que dentro de las críticas que hay hacia la ONU, hay críticas por cosas que no hace, pero resulta que cuando la ONU nació hay temas que no figuraban en la agenda global. La agenda ambiental no figuraba. No figuraba la agenda de ciberseguridad, y ahora todo el mundo está encima de la ONU. Hay la ciberseguridad, hay lo ambiental, hay la salud, etcétera. Hay muchos temas que no figuraban en los tiempos en que la ONU vio la luz.
En esta cuarta parte del libro tenemos capítulos dedicados al tema ambiental, a derechos humanos, al desarme, a la educación, a las empresas, el rol de las empresas. Las empresas no son miembros de la ONU, pero intervienen de diversas maneras, por ejemplo, como abastecedores de Naciones Unidas en el procurement. Eso es muy importante. Y por supuesto Estados Unidos ha privilegiado, por ejemplo, a ciertos organismos del sistema de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, lo ha privilegiado con financiamiento para que el dinero que da Estados Unidos, el Programa Mundial de Alimentos lo use para comprarle alimentos ¿a quién? A las transnacionales de alimentos de Estados Unidos. Estas son las famosas ayudas atadas y esto también representa obviamente un problema porque estos recursos que Estados Unidos asigna a lo que es el sistema de Naciones Unidas se reparte de manera desigual. Se reparte a aquellos organismos que a Estados Unidos le interesa y a las transnacionales de Estados Unidos le interesa que reciban contratos para abastecer a Naciones Unidas. Entonces el rol de las empresas es importante. Tenemos un capítulo dedicado a inteligencia artificial. Es el gran tema, de momento ese es otro tema que no existía cuando nació la ONU y es importante abordarlo. Tenemos el tema de mujeres y la ONU, que es una agenda que se sigue desarrollando y que ha evolucionado, quizá no de manera tan satisfactoria como quisiéramos, pero hay un trabajo relevante de la ONU. Ya se mencionó lo de la sucesión de Antonio Guterres y de la posibilidad de que sea una mujer quien lo suceda. Hay de hecho un compromiso en la Asamblea General, se votó el año pasado, se acordó por parte de los 193 miembros que quien suceda a Guterres sea una mujer. Quisiéramos que fuera latinoamericana, ya se comentó aquí, está bien difícil porque estamos muy divididos. Entonces Argentina ya mandó a su candidato, hombre, ¿sí? El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, Grossi, que él dice que está puestísimo para tomar las riendas de la ONU y le gusta a Trump, ojo con eso, le gusta mucho a Donald Trump el señor Grossi como futuro secretario general. Está Michelle Bachelet, la tiene muy difícil Michelle Bachelet porque es socialista y hay ya el ascenso de un nuevo gobierno de derecha en Chile, entonces Kast ya dijo que él no va a apoyar a Michelle Bachelet. Esto es como de la dimensión desconocida, ¿verdad? Si tienes una candidata chilena, pues la apoyas, no importa tu orientación política, la apoyas, porque es una buena apuesta y porque es una candidata con posibilidades, pero Kast dice que no. Y aparte a Rusia no le gusta Michelle Bachelet por el tema de que ella defiende derechos humanos, mucho menos a China por la misma razón, y Estados Unidos la ve como comunista, entonces es complicado, ¿no? Que comunista, imagínense ustedes, Michelle Bachelet. Bueno, entonces no va por ahí, pero hay otras candidatas fuera de América Latina. A mí me da tristeza porque solo hemos tenido una vez la Secretaría General con Pérez de Cuéllar, peruano, y no hemos vuelto a estar en la Secretaría General. Me gustaría que América Latina pudiera estar, pero si no, por lo menos de consolación que tengamos una mujer, y hay otras figuras en la escena internacional que ya alzaron la mano. Una candidata muy posible es Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, que ella encaja como Nueva Zelanda en el grupo de Europa. Nueva Zelanda, Australia y Canadá figuran en el grupo europeo de Naciones Unidas, entonces tendría que ser postulada por el grupo europeo, cosa que no gusta en la comunidad internacional porque estamos despidiendo a un europeo y Europa ha estado muchas veces en la Secretaría General, pero bueno, veremos cómo se soluciona esto va a ser en cuestión de semanas, vamos a saber quién sucede a Antonio Guterres, pero el tema género es importante, veremos si por fin tenemos a una mujer al frente de Naciones Unidas. Hay otros temas que abordamos en este cuarto apartado: operaciones de mantenimiento de la paz, lo que es servicios de inteligencia para la ONU, porque la ONU tiene muchos problemas. La Carta de la ONU pide anticiparse a los conflictos y esto se podría hacer si la ONU contara con servicios de inteligencia
propios. Hoy por hoy depende de la inteligencia que le proveen sus miembros o la inteligencia que sus miembros le quieren proveer. Obviamente los miembros no le dan mucha información a Naciones Unidas y Naciones Unidas tiene que navegar en la oscuridad en muchos temas que tienen que ver con conflictos que se están gestando. Entonces hay una propuesta en este libro para conjuntar servicios de inteligencia que dependan directamente de Naciones Unidas. Por supuesto, nadie de Naciones Unidas apoyaría esta iniciativa porque siempre el argumento es, no quiero que me espíen, y menos la ONU. Yo no le voy a dar dinero a la ONU para que me esté espiando, pero no se entiende que el sentido de una propuesta en esta dirección va más encaminada a la prevención de conflictos y anticiparse a situaciones catastróficas que se presentan todo el tiempo en la escena internacional. Bueno, decirles que el libro aborda, además de estos temas, algunas situaciones que consideramos torales para lo que debe cambiar, para lo que consideramos que debe de cambiar. Ya hablamos un poco de sus relaciones públicas. La ONU debe cacarear lo que hace, debe difundirlo y debe ser más amigable con las nuevas generaciones, ¿no? Porque la ONU tiene 80, ustedes, la mayoría de los aquí presentes tienen 20, 30, no creo que tengan más, son muy jóvenes, se ven muy jóvenes. Entonces, la gente más longeva, como yo, decimos, sí, la ONU, qué interesante, qué importante, ha hecho esto y lo otro. Y las nuevas generaciones dicen, ¿qué hace? ¿No? Y es un problema generacional, pero también es una falta de capacidad de la ONU para comunicar correctamente lo que hace, y hace mucho. Entonces, creo que el tema de relaciones públicas es importante. La ONU tiene un problema presupuestal terrible, terrible. Yo acabo de publicar un artículo donde les hablo del pronóstico del propio secretario general. Antonio Guterres dice que la ONU se queda sin dinero ni para pagar la nómina el 30 de junio de este año, ni para pagar nómina. Yo nunca había visto que la ONU estuviera realmente en bancarrota. Sí había visto que habían reducido presupuestos y cosas por el estilo, pero que te digan que no van a poder pagar la nómina y que hay plazas congeladas, ahorita no puede haber contrataciones porque no hay manera de pagar. Y aparte hay una regla en la ONU, el dinero que no usas lo tienes que devolver. Entonces resulta que ahorita la ONU tiene que devolver miles de millones de dólares que no ha recibido. ¿Qué tal? ¿Sí? O sea, no los ha recibido y ya los tiene que devolver. Entonces, esto tiene que ver obviamente con la negativa de Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones presupuestales, el hecho de que China paga en abonos chiquitos como Electra, México también, México paga en abonos chiquitos, México paga, ¿sí? Pero la regla dice que hay que pagar el 31 de enero de cada año. Son muy pocos los que pagan el 31 de enero, los nórdicos, nada más. Todos los demás pagan en el transcurso del año y obviamente no ingresa dinero fresco a Naciones Unidas para cubrir todas las tareas que tiene que desarrollar. Así que lo presupuestal está muy complicado porque además se ha creado una situación un poco perversa, si me permiten tomar un minuto para decir esto. Hay cuotas obligatorias en la ONU que obviamente los miembros deben aportar en función del PIB, de la demografía, etcétera. Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto, China el 20%. Esas son las obligatorias. Pero hay otras cuotas que son las voluntarias. Y estas son aportadas, como el nombre lo dice, voluntariamente por el propio Estados Unidos. China no aporta cuotas voluntarias. China dice, yo aporto mi cuota oficial, la obligatoria, y ya, yo no aporto voluntarias. Entonces, Estados Unidos y los europeos aportan cuotas voluntarias. ¿Cuál es el quid? Que si tú das tu cuota al presupuesto base de la ONU, tu cuota, la que te toca, ese 22%, es la ONU la que fija las prioridades para usar el dinero. Pero si tú aportas cuotas voluntarias, como hace Estados Unidos con el Programa Mundial de Alimentos o con UNICEF, es el país que aporta la cuota el que decide las prioridades presupuestales de esos organismos a los que está financiando. Ojo, eso es perverso, porque entonces la ONU ya no tiene mucho que decir respecto a cómo se asignan los recursos, ¿vale? Ese es un problemón y lo analizamos en la obra. También vemos que, bueno, la ONU tiene una robusta experiencia en el manejo de situaciones de crisis, en fenómenos naturales, terremotos, en conflictos armados, la asistencia a refugiados. Es un aparato muy robusto con el que cuenta la ONU. No hay ninguna otra entidad en el mundo entero que tenga tal
conocimiento sobre cómo reaccionar cuando se produce una hecatombe como las que acabo de mencionar, pero eso requiere dinero, ¿sí? Para que la ONU pueda dar cobijas a los desvalidos y pueda dar vacunas y pueda llevar agua potable y pueda asistir a los refugiados de Palestina, aparte que necesita en ese caso el permiso de Israel, requiere, por supuesto, dinero. Entonces, todo el aparato robusto que tiene Naciones Unidas para asistencia humanitaria, para asistir en casos de desastre, pende de un hilo porque no hay dinero, ¿ok? Por ejemplo, si queremos que la ONU investigue abusos a derechos humanos, que es un trabajo que cotidianamente hace, las investigaciones cuestan. Tú le tienes que pagar a expertos para que documenten los abusos en derechos humanos. Y si no lo hacemos, si no hay dinero, no hay investigación, ¿sí?, sobre violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que produce esto es que pueda potenciarse el abuso a derechos humanos, que no van a poder ser documentados debidamente por la ONU porque no hay dinero para pagar a los que investigan estos temas, ¿correcto? Finalmente, una nota, y con esto quiero terminar. Y a este tema me referí en un artículo reciente donde hablaba yo del Board of Peace de Donald Trump, esta iniciativa de Donald Trump de crear pues una suerte de entidad rival de Naciones Unidas, si me permiten decirlo, para gestionar lo que sería la reconstrucción de Gaza. Pero también Trump dijo que el Board of Peace se va a utilizar para gestionar conflictos. En el Board of Peace participan 21 países, Estados Unidos, El Salvador, Argentina, ya saben, los paleros de siempre. Invitó a México, México declinó, la presidenta le dijo no, no podemos participar. Muy bien, México, porque México no le dijo no, ¿cómo crees? Eso es una infamia, viva la ONU, no. México le dijo no podemos participar mientras no se considere la participación de Palestina. Bien hecho, bien hecho. Esta fue una forma muy elegante de decirle, estás mal, cuate, estás muy mal. Ha invitado a otros países, los nórdicos dijeron que no quieren participar, y hay otros que están tocando la puerta y dicen, sí, por favor, inclúyenos. Miren, el Board of Peace tiene su sede en Washington, en algo que era el Instituto de Estados Unidos para la Paz, el International Institute of Peace de Estados Unidos, que ahora se llama el Donald J. Trump Institute of the United States for Peace, porque ahora ya todo se llama Donald J. Trump. El señor tiene un problema de culto a la personalidad muy terrible y ahora todo se llama Donald J. Trump. Uno. Dos, para pertenecer al Board of Peace no es obligatorio, pero te sugiere Trump que aportes $1,000 millones por país, ¿ok? 1,000 millones. Hay varios jeques árabes incluidos en el Board of Peace y les voy a decir algo, y con esto termino. El presupuesto base de la ONU es de $3.6 billones, o 3.600 mil millones de dólares, ¿sí? O 3.6 en inglés, 3.6 billones. Donald Trump pide $1 billón a cada uno de los 21 países que están participando en el Board of Peace. Si 4 países nos dan $1 billón cada uno, tenemos de sobra para pagar el presupuesto de Naciones Unidas, ¿sí?, y sacarlo de la terrible crisis financiera que tiene. ¿Cuál es el problema real? Que no hay voluntad política para rescatar a la ONU, sino para apostar en contra de Naciones Unidas, lo cual me parece irresponsable. Ya hay otras palabras más feas que no voy a usar, por respeto a la audiencia, por respeto a la mesa, pero creo que esto es inadmisible. Es inadmisible que nos presenten un mundo paralelo integrado por un Board of Peace con 21 países que lidera Donald Trump, donde busca su premio Nobel de la Paz y por otro lado se deja morir por inanición a Naciones Unidas. Es algo francamente irresponsable. Sobre esto también trata el libro y por eso los invitamos a leerlo y a reflexionar sobre el mundo que tenemos. Estamos en un mundo en crisis del multilateralismo, crisis de las instituciones y crisis de la cooperación. Es una policrisis que nos está llevando a situaciones sumamente lamentables. No vamos a llegar muy lejos sin cooperación, sin una institucionalidad, sin ciertos liderazgos y creo que por eso es importante pensar en Naciones Unidas, en rescatarla, en tomar lo mejor que ha hecho, lo mejor que tiene y por supuesto modificar aquello que no está haciendo bien, pero no destruyéndola. Creo que la vía no es la inanición que está planteando Estados Unidos y otras naciones de dejarla morir por no aportar las cuotas, que además es un tema obligatorio, ¿eh? Cuando ingresan a la ONU los países están obligados a
dar sus cuotas y apoyar a Naciones Unidas en todo aquello que requiera la institución. Muchas gracias. Muy bien, doctora Cristina, pues todavía tenemos unos minutos. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario? ¿Su nombre, por favor? Héctor Sosa. Muy bien, adelante. Bueno, dije la mayoría. Adelante, por favor, bienvenido. Nada más le voy a poner los ejemplos de por qué la ONU de Identificación Nacional. Uno, aunque en este momento ahorita vivimos en los imperios coloniales, la llegada de los judíos a Palestina. Todo lo que después se ha derivado, la ONU no ha hecho absolutamente nada. La otra, para lo que sigue la Asamblea General, cada año se vota y gana la mayoría, la inmensa mayoría, por quitar el bloqueo a Cuba y nada más por 2 o 3 países que no sirven para nada de sus votos por el Consejo de Seguridad. Y la otra, yo considero, los años que llevo de vivir y de lo que he visto de la ONU, que si se quiere cambiar, yo no me conformaría con que realmente tuviera el peso la Asamblea General, que debía ser la que decida y desaparecer el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque, usted lo sabe, se dice que la historia la hacen los vencedores. Entonces, acomodamos el Consejo de Seguridad a su gusto. La Corte Internacional vino a ser la copia fiel de los juicios de Nuremberg. ¿Y quién ha enjuiciado? ¿Cuándo realmente hemos visto un verdadero golpe que dé la Corte Internacional? Porque las potencias también están integradas ahí y dicen que sí y que no. Es el único comentario que quería hacer. Gracias. Por eso hablamos mucho de una reforma integral, porque Naciones Unidas, cuando fue creada, tuvo esta estructura que emula la estructura de los estados. En los estados tenemos un poder ejecutivo, que vendría siendo el Consejo de Seguridad, tenemos un legislativo, que vendría siendo la Asamblea, tenemos un poder judicial, que vendría siendo la Corte. No se creó por los juicios de Nuremberg. La Corte retoma a la Corte de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? La Corte de Nuremberg fue una corte ad hoc, igual que la Corte de Ruanda, para hacer el juicio contra los instigadores de genocidio y quienes perpetraron el genocidio del 94, y también hubo otra corte ad hoc para los crímenes de lesa humanidad en Yugoslavia. La que sí lleva juicios criminales en un derecho criminal internacional es la Corte Penal Internacional, que no pertenece a Naciones Unidas, ¿sí? La Corte Penal ha enjuiciado a criminales de guerra, ya no se les fusila, ya no se les ahorca, como pasó en Nuremberg. ¿Se acuerda que, por ejemplo, Ribbentrop, que era el ministro de Exteriores de Stalin, de Hitler, sí, él y otros miembros de la élite nazi fueron sentenciados a morir en la horca? Göring, el número 2 de los nazis, fue sentenciado a morir en la horca y él dijo: cámbienme, ahora sí quiero catafixia, a mí fusílenme, a mí no me ahorquen. Y le dijeron: señor, aquí no es de que escoja usted cómo va a morir, lo vamos a ahorcar. Entonces tomó cianuro la noche anterior a que lo ahorcaran y así murió Göring. Viene una película sobre los juicios de Nuremberg muy interesante que será importante ver para recordar todo lo que pasó en esos juicios. Pero no, la Corte Internacional de Justicia es la heredera de la Corte de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones. Ahora, creo que sí, el tema de la Asamblea, de revitalizarla, es importante. En las décadas de los 50, sí, fue la década de los 50, se habilitó una normativa en la Asamblea que se llama Unión Pro Paz, para que cada vez que se estancara la toma de decisiones del Consejo de Seguridad, y cada rato pasaba, ¿sí?, alguien vetaba la URSS, vetaba a Estados Unidos, y otra vez la URSS, y otra vez a Estados Unidos. En la Asamblea dijeron: ya estamos hasta aquí de que esté paralizada el Consejo de Seguridad. Entonces se habilitó la Unión Pro Paz, que le permite a la Asamblea General tomar acciones en casos graves de quebrantamientos a la paz y la seguridad internacionales. La única condición es que esté trabado el Consejo de Seguridad para que la Asamblea pueda actuar.
Y esto permitió que la Asamblea actuara, por ejemplo, en el tema del Congo belga, donde estaban metidos hasta el fondo tanto Estados Unidos como la URSS, e impedían que Naciones Unidas hiciera su trabajo. El asunto es que se usó bastante la Unión Pro Paz, pero llegó el fin de la Guerra Fría y se olvidó. México propuso, de hecho, ahora que estuvimos en Consejo de Seguridad, como miembros electos, rehabilitar la Unión Pro Paz, pero hubo así como que un silencio macabro, porque las potencias saben que si se habilita la Unión Pro Paz, la Asamblea va a poder traer temas sobre los que va a poder decidir, porque evidentemente el Consejo de Seguridad, Rusia y Estados Unidos y ahora China tienen secuestrada la agenda del Consejo de Seguridad. Entonces hay cosas que se pueden hacer, pero es importante recuperar el trabajo que ha hecho la ONU, que es un poco la intención también de esta obra. Y la otra cosa que tengo que decir, esta obra está hecha desde México y creo que es importante mirar a la ONU con ojos mexicanos, ¿no? Más allá de toda la literatura que se ha producido sobre Naciones Unidas en diversos países o en el país dominante, en Estados Unidos, creo que es importante verla desde México, porque México tiene, digamos, una actitud proclive al multilateralismo y a las instituciones internacionales por nuestra situación, obviamente, frente a Estados Unidos, y creo que todo esto es importante recuperarlo. Hay toda una historia que hemos olvidado o que hemos omitido y podemos traerla de vuelta, y creo que se pueden hacer muchas cosas. La clave, por supuesto, es la voluntad política. Para que podamos hacer cosas requerimos voluntad política. Si Estados Unidos no quiere aportar voluntad política, pues no. Si Rusia no quiere, pues tampoco. Si China no quiere, tampoco, ¿no? Entonces, esa es la tragedia de Naciones Unidas. No es supranacional, es intergubernamental y por lo tanto depende mucho de lo que sus miembros quieren que haga o no haga. Vamos a ver qué pasa con eso, está muy delicado, está muy terrible y Estados Unidos está estrangulando al régimen cubano, castigando a los que apoyan a Cuba. Eso se llama bloqueo secundario, entonces está muy terrible. Pues, doctora Cristina, realmente hemos aprendido mucho por sus conocimientos, agradecemos mucho y por lo que veo, el capítulo de las potencias, pues hay que leerlo, ya lo dijo usted, son 3, Rusia, Estados Unidos y China, y estamos en manos de esos tres grandes. Esos son los que mueven las cosas. Putin, Trump y Xi Jinping. Así que vamos a ver, o sea, la verdad es que en quién vamos a confiar. Y por lo único es que Trump, bueno, espero que no se vuelva a reelegir, porque ya en una reunión ya lo dijo que ellos están dispuestos a que Trump siga más y por lo tanto atentar con todos los pilares de la democracia. Y nada más, ¿en qué precio tiene el libro, doctora? 350. Bueno, pues hay que sacar si los ahorros, vale la pena. Vale la pena. Y yo espero que también el libro esté en electrónico. Todavía no, pero cuando se termine la edición en papel va a estar en electrónico. Y pues muchísimas gracias.